Aquí con Saúl Canelo Álvarez, campeón indiscutido de las 168 libras. Saúl, han pasado 4 años desde la última vez que enfrentaste a Gennady Golovkin. La gente la pidió, por lo que se ha dicho entre los dos. ¿Tiene una sensación distinta esta pelea? Pues la verdad es que sí, ¿no? Más rivalidad, más personal, por todo lo que ha hablado, todo lo que ha dicho, así que creo que más personal y eso me dio una motivación extra para entrenar más fuerte y venir más fuerte que nunca. Ahora sí que vengo preparado para el mejor Golovkin. Tú has dicho desde el principio que quieres retirar, lo que quieres ganar por nocaut. ¿Sigues pensando de la misma manera? Sí, esa es la idea, ¿no? Que esta sea su última pelea, terminar la pelea antes del 12º round. Sé que no será fácil porque es un peleador muy fuerte, con muchas cualidades, pero ahora sí que nada es fácil en esta vida, ¿no? Así que esa es mi meta para esta pelea. Han sido 2 peleas, 24 rounds muy cerrados. ¿Esperas tú que esta sea más o menos igual o tú crees que ahora, por él tener también 40 años de edad, las cosas van a ser un poco distintas? No, la verdad es que su genética es muy fuerte. Aunque tenga 40 años, ya hemos visto a Márquez, a Pacquiao, siguen estando muy fuertes y la verdad es que no va a ser ninguna diferencia eso. Simplemente la diferencia es que yo me siento en mi momento, me siento más fuerte, con más confianza, con más experiencia arriba del cuadrilátero y creo que esa va a ser la diferencia. Ahora, generalmente un peleador cuando tiene una trilogía marcan su carrera, no como Ali Frazier, Márquez, Pacquiao, que tuvieron 4. ¿Dónde crees tú que estará esta trilogía dentro de tu carrera? Pues estará, sin duda, es una de las más importantes, una de las peleas más importantes en mi carrera y estará en los libros de las trilogías más importantes en el boxeo. Ahora, ¿cómo te sientes tú de que él llegó a Las Vegas y su equipo con camisetas que decían The People's Champ, el campeón de la gente, siendo también este fin de semana de Fiestas Patrias? No, pues está bien, cada quien puede hacer lo que quiera, ahora sí que se tira para que lo levanten, pero está bien, no pasa nada. Muchísimas gracias, Saúl. El campeón de las 168 libras, sábado por la noche contra Gennady Golovkin. Confiado, seguro, con la mira puesta en la pelea del próximo sábado, Jaime. Así es que pues, nos espera un platillo espectacular para festejar estas fiestas patrias. Y además, mi querido Jaime, platicaste con Gennady Golovkin. ¿Qué te dijo, mi querido Jaime? Bueno, lo que pasa es que Golovkin todavía está muy confiado de sus habilidades, de lo que puede hacer a sus 40 años de edad. Ha estado esperando esto por 4 años. Él quería que se diera ya hace 2 o 3 años esta tercera pelea, pero no se ha podido. Hasta ahora no ha tenido muchas peleas y está subiendo a 168 libras por primera vez. Escuchemos las palabras del kazajo. Aquí con Gennady Golovkin. Gennady, han pasado 4 años desde la última vez que se enfrentaron. ¿Estás contento de que por fin se da esta pelea? Да, много времени прошло действительно, и долго ждали этого поединка. Наконец-то он пришел, хоть и, скажем так, в этот момент, но всему свое время, видимо. Sí, ha tomado mucho tiempo para que se dé, pero por fin está acá, así que tiene que ser el momento adecuado. Las primeras 2 peleas fueron muy cerradas. ¿Tú crees que esta pelea va a ser igual o crees que tienes que hacer algo distinto? The first 2 fights. Я уверен, что следующий поединок должен быть очень конкурентным и очень сложным, как и предыдущие те 2. Я думаю так, что одна ошибка скажется на результате всего поединка. Solo un error puede ser que sea la diferencia en esta pelea. Sigue pensando que va a ser igual bastante cerrada.